Yo me vine a vivir aquí a Santa Fe en el año 1977. En el año anterior empecé a estudiar mi carrera universitaria, abogacía, justo con el proceso, con el golpe, entré a la facultad. Yo, así que, bueno. Y el primer recuerdo así que tengo de la Sala Marechal, de haber venido como espectador, es un recuerdo que fue muy impactante en términos de emoción y de emoción estética sobre todo, que no tiene que ver con la primera vez que ingresé a la sala, que la verdad no lo recuerdo demasiado, pero sí recuerdo un espectáculo que vine a ver aquí que me marcó muchísimo, que fue El Jorobadito, una apuesta de Jorge Ricci, con un texto, una versión teatral del cuento de Roberto Art, de autoría de Aldazoro, de Roberto Aldazoro, y un espectáculo que a mí me impactó muchísimo, muchísimo, por varias razones. Por el momento que vivíamos en el país, estoy hablando de 1980, calculo que pudo haber sido eso, en 1979, 1980. Estábamos entrando en el último tramo del proceso militar, se vislumbraba como un amanecer democrático por allí lejos, pero este espectáculo estaba vinculado un poco con esto, ¿no? Con la posibilidad de hablar de temas que estaban como muy prohibidos, un autor como Roberto Art, una apuesta estética de Jorge Ricci y de todo el equipo que para mí fue muy movilizante. Ahí estaban, el Rafa Brusa, que hacía el personaje del Jorobadito, un trabajo actoral que a mí me impactó muchísimo. Creo que uno de los primeros trabajos que vi de Rafa, que fue uno de los actores que a mí me marcaron mucho en mi formación. No porque haya entrenado con él, sino por verlo actuar, ¿no? Era una época también donde no había demasiados espacios para la formación actoral, ¿no? No existía la escuela de teatro, prácticamente no había talleres, entonces uno se formaba mucho en el marco de los equipos, trabajando y viendo actores, ¿no? Entonces, esa experiencia del Jorobadito tiene que ver con eso, con ver actuaciones que a mí, actor, me impactaban, me movilizaban, me llenaban me maravillaban en realidad. Entonces yo decía, puta, ¿cómo hacen estos tipos, ¿no? Y en ese espectáculo estaban Rafa, que hacía el Jorobadito, María Rosa Pfeiffer, que era una niña hermosa, como sigue siendo, ¿no? Con quien después tuve la ventaja y el lujo de trabajar mucho a lo largo de todos estos años, Daniel Machado y el Flaco Rodríguez. Y digo el Flaco Rodríguez porque fue algo que realmente me impactó muchísimo. El Flaco Rodríguez, que era un actor que yo ya conocía, que me había dirigido, fue el primer espectáculo que yo hice acá en Santa Fe, lo dirigió el Flaco Rodríguez. En realidad no fue el primero, fue el segundo. Bueno, y el Flaco Rodríguez hacía el personaje de la madre. Y hoy es un lugar común que un actor haga un personaje femenino, pero en ese momento y en pleno proceso era realmente algo muy, muy fuera de lo común, muy original, muy valiente, muy arriesgado, y el Flaco hacía un trabajo delicioso, un trabajo que mezclaba el grotesco con el expresionismo. Es un trabajo muy, pero muy impactante. Y la apuesta del Jorobadito era una apuesta también, ¿no? Todo el tratamiento de lo escenográfico, de la utilería, de las luces, la música, lo coreográfico, es decir, todos los materiales que integraban la espectacularidad, la teatralidad, eran maravillosos, ¿no? Y sobre todo las actuaciones, en especial la del Flaco y la de Rafa, que realmente me marcaron mucho. Como actor aquí en La Marechal he trabajado en varios proyectos, pero bueno, si tengo que elegir uno, me voy a quedar con Vincent y los Cuervos, que es un espectáculo que se estrenó ya casi pisando la democracia en agosto, el 13 de agosto de 1983. Este espectáculo en el cual yo hice mi primer protagónico, y era un flor de protagónico, porque Vincent y los Cuervos cuenta de manera muy, muy bella, muy poética,
toma distintos momentos en la vida del pintor Vincent Van Gogh como una excusa para hablar de la situación del artista y del arte, fundamentalmente, ¿no? Y lo vincula a Van Gogh con los cuervos que aparecen en una de sus últimas pinturas, Campo de Trigo con Cuervos, ¿no? Entonces, el espectáculo toma distintos momentos de la vida de Van Gogh vinculándose con los cuervos que representan de algún modo la sociedad, ¿no? La sociedad que lo conduce al suicidio. Y esto está presentado por Antonin Artaud, que escribe un texto muy importante sobre Van Gogh, que lo llama Van Gogh o el suicidado de la sociedad. Bueno, el tema es que yo era mi primer protagónico y tenía mucho peso lo que yo tenía que hacer y la verdad que no tenía tanta experiencia. Si bien hacía bastante que hacía teatro, nunca había hecho personajes así de tanto riesgo. Y bueno, Carlos Falco, que fue el director, confió en mí para darme este personaje y yo la verdad que lo hice de una manera muy inconsciente, ¿no? Trabajé muchísimo. Noche del estreno, el espectáculo empezaba con que yo ingresaba en penumbras del fondo, me sentaba en una silla como esta, una silla como de Van Gogh, como esta que hay acá atrás, una de estas de paja. Bajaba la cabeza, tenía un arma en la mano y me daban luz y yo lo que hacía era, miraba hacia adelante, así apoyaba el arma y simulaba el disparo. Y ahí empezaba como un raconto con todo lo que se narraba de la vida de Van Gogh. Bueno, entonces yo esa noche, te imaginen que estaba un poquitito nervioso, un poco asustado, bastante cagado. Me dan la luz, tomo el arma, hago así, y ahí donde está la cámara estaba Pacho O'Donnell mirándome a esta distancia. Bueno, cagazo cual pocos. Pero bueno, esto también me enseñó que con el cagazo hace que uno brille de otro modo. Que el miedo, la ansiedad y ese estado ahí bordeando el pánico también es algo que nos da brillo. Si no hay algo de eso, se brilla, no se puede brillar. Bueno, yo hice toda la función, pero con esa mirada paranoica del autor ahí en la primera fila. Llegó el momento del aplauso. Yo tuve la sensación en toda la función que a él no le gustaba, por supuesto, ¿no? Y cuando salimos a saludar, él se para, me abraza fuerte y me dice en el oído: sos un actorazo. Y creo que fue uno de los... me emocionó cuando La Marechal es un espacio muy importante para el Teatro de Santa Fe. Es una obviedad lo que digo. Pero es muy difícil, por lo menos yo no puedo pensar el teatro o mi paso por el teatro, mi recorrido teatral, sin vincularlo con este espacio, ¿no? Bueno, por algunas de las cosas que conté, pero además porque es un hermoso lugar para trabajar. Tuvo momentos más lindos y momentos menos lindos, como todo. Pero yo la verdad que tengo sobre todo hermosos recuerdos de La Marechal. También hay de los otros, pero fundamentalmente hermosos recuerdos de este espacio. Un espacio ideal para el teatro de arte que hacemos nosotros, para el teatro alternativo, no sé cómo llamarlo, porque también es un teatro de cámara, es un teatro que está destinado a cantidades de público que no son multitudinarias, y lo cual nos permite hacer, o nos permitió en algunos momentos también hacer largas temporadas en esta sala. Y la sala en sí, este piso, estas paredes, la parrilla, no sé, tienen una calidez, son tan nuestras, tan de los teatristas santafesinos, ¿no? Sí, uno entra acá y es Santa Fe, no sé cómo decirlo, es muy nosotros, muy el teatro que nosotros hacemos también. Bueno, en los últimos años han aparecido un montón de otras salas. Yo trabajo fundamentalmente en otra sala, porque administro esa otra sala, pero bueno, volver a La Marechal siempre es como volver, en mi caso, a la sala de mis primeros pasos teatrales. Es como un volver a la infancia, ¿no? Entonces siempre es conmovedor y
importante.